Mi grupo está conformado por Sandra Milena Anaya, Daniela Sea y mi persona Natalia Valencia. Somos estudiantes de Psicología, 10º semestre, Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el día de hoy le vamos a hablar sobre el proceso de paz en Colombia. ¿Cuáles son esos actores? El Estado colombiano y la FARC. ¿Cuáles son esas razones por las cuales se dio ese conflicto? Por el enfrentamiento entre los partidos políticos conservadores y liberales en 1948 a 1953, que conllevó a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y posterior a esto el Bogotazo. De esto surgió la FARC en 1949 en Sumapaz, Tolima, que era compuesta por unos campesinos que defendían las tierras y la vida de ellos, pero estaban armados. Entonces esto se agrupó con los cultivos ilícitos y que generó un enriquecimiento y lo cual llevó a otros fines por los cuales inicialmente estaban propuestos. ¿Cuáles son esas consecuencias o esas razones? La tendencia de la violencia desde el poder y la política, la falta de resolución de las tierras en el campo, la falta de garantías por la pluralidad del ejercicio de la política, el abandono del Estado, la falta de acompañamiento militar del Estado a los lugares que eran más afectados o vulnerables. Como dije inicialmente, el narcotráfico y la aparición de Estados Unidos en el apoyo contra la guerra de las guerrillas por el narcotráfico. Entonces hay unas transgresiones a los derechos humanos y a los derechos internacionales humanitarios que se dieron inicialmente por la vulneración de los derechos humanos a la vida, a la libertad, derecho a la cultura, a la economía, derecho a la paz y a la tranquilidad de los pueblos. Posterior a esto, los derechos internacionales humanitarios que fueron violados por estos grupos y los cuales se da por el secuestro, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, la violencia a nuestras mujeres, los lugares minados que eran por medio de bombas, por medio de armas convencionales, el despojo y entre muchas más. Bueno, como dice Ramos, la paz es considerada como uno de los más altos y deseados ideales concebidos por la humanidad, ya que es un valor multidimensional que emerge en todos los ámbitos de la existencia humana y que traspasa los límites de la concepción negativa de la misma. Es la clave que permite comprender los ideales diferentes, la perspectiva de una paz. Es eso que nos ayuda como a mirar de que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros tenemos perspectivas diferentes, pero que de igual forma podemos convivir con esas perspectivas diferentes haciendo una paz, ¿cierto? Aparte de la paz, nos dice él que es la riqueza del pensar como anteriormente lo decía, y de los pensamientos diferentes, ya que en las diferentes culturas pues podemos evidenciar que unas piensan de una forma y las otras piensan de otra forma. Cuando nos vamos al término de paz, nos manda como a tener esa inclusión de asumir esa perspectiva global que hay, ya que pueda que acá en Colombia tengamos unas culturas, como pueda que en el oriente del mundo hayan otras culturas. Y entonces eso nos ayuda como a romper esos estigmas de que solamente nosotros acá somos los que tenemos razón en nuestros ideales y no los demás. Entonces lo que nos dice Ramos es que la paz va más allá de eso, ¿cierto? La paz es un poco tú tienes tus ideales, yo los respeto, yo tengo los míos y la idea es que todos podamos sobrevivir, ¿cierto?
en su escrito también nos decía que la paz es la ausencia de la guerra o de ese enfrentamiento que a través de los años ha herido, ha vulnerado, ha victimizado a muchas personas a través de los años, y es algo que no debería ser así. A continuación va a estar hablando sobre esos procesos que se dieron de paz en Colombia. Como sabemos, Colombia no es un país que está a escapo ante las situaciones que se han presentado, ante toda esta guerra que abarca todo el planeta, ¿cierto? Entonces, si logramos observar, Colombia es un país que a raíz de los años ha sido muy marcado, y es algo que viene de historia, que mi compañera anteriormente lo mencionó, que eran conservadores y liberales, y que a raíz de que no se respetaban los derechos de las víctimas, estas decidieron crear grupos al margen de la ley. En este caso eran las FARC, ¿cierto? Entonces vemos que a través de los años hubieron unos procesos de paz que en algún momento no se llevaron a cabo, en algún momento sí, ¿cierto? Pero uno de los que encontramos aquí en nuestro país, Colombia, fue el que hicieron en los años 80, donde se venían produciendo múltiples guerras o atentados en nuestro país. Entonces, por parte de los actores del conflicto, como la sociedad, y muchos de estos procesos hicieron que ellos entregaran sus armas, se desmovilizaran. Por ejemplo, el proceso de los años 80, un grupo de las autodefensas, que fue el M-19, quien entregó sus armas, hizo un acuerdo, se creó una constituyente a raíz de esa desmovilización que hubo con ellos, que favoreció un poco a los ciudadanos, a otros no, ¿cierto? Y se crea esa constituyente, se desmovilizan estas personas que se desmovilizan tienen derecho a participar democráticamente en las elecciones y se hace un proceso de paz, ¿cierto? Aunque no fue todo un grupo que se desmovilizó, o sea, sí fue un grupo, porque era el M-19, pero no estamos hablando, digamos, de toda la FARC, que era un grupo muy extenso, ¿cierto? En los años, en el año 84, exactamente, donde este grupo se desmoviliza y entrega sus armas, ¿cierto? En el año 92 se desmoviliza otro grupo también de las FARC y entrega las armas, se desmoviliza y todo. Ya pasa todo ese periodo de violencia, porque todo ese periodo de los años 90 hasta los 2000 y más fue de violencia, ¿cierto? Y nuestros padres nos los cuentan, y es algo que se vivenció hasta aquí en la zona Urabá. Vemos que del año 98 al 2002, cuando en ese tiempo el presidente era Pastrana, se da un acuerdo de paz, ¿cierto? Se desmoviliza cierto grupo de las FARC que pertenecían a San Vicente del Caguán. Aquí sí se da ese proceso de paz, ese acuerdo de paz, ¿cierto? Donde ellos entregan las armas, donde ellos entregan los terrenos, donde ellos hacen un acuerdo en el cual dicen que no van a extorsionar, no van a matar, no van a delinquir, van a quitar como esos nexos con el narcotráfico, porque son personas que están en esa guerra y en esa violencia y se manchan con todo lo sucio y perverso que puede haber en un país. Después de este acuerdo de paz con Pastrana viene el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos, que se dio en el 2012,
después de 50 años de Colombia estar en una violencia extensa, aunque claro está, no fue la paz deseada, ¿cierto? Pero sí es un avance que 1000 armas dejen de disparar, es un avance para el pueblo, es un avance para las personas que vivían en temor, el campesino, que de una u otra forma lo hicieron vulnerable mediante toda esta guerra. Entonces luego de 50 años, en el 2012, se da un proceso de paz en el cual se desmovilizaron, se puede decir que era el grupo de la FARC más grande que había en el país, era el grupo más grande y se desmovilizó y vimos que fue un avance para nuestro país. ¿Por qué? Porque si nos vamos desde una perspectiva social, esas personas que están en esos grupos ilegales son hijos de pobres. ¿Y con quién combaten ellos? ¿Con quién crean una guerra? Con las personas que van a prestar servicio militar. ¿Y quiénes van a prestar servicio militar? Los hijos de los pobres, que están peleando una guerra que ellos en ningún momento desearon, que se fueron para allá porque no tenían más alternativa. Entonces, como mirar que sí se desmovilizó un grupo, no se acabó la guerra en Colombia, porque no se ha acabado, aún está latente en muchas partes del país, pero sí se puede decir que 1000 pistolas dejaron de disparar, 1000 fusiles dejaron de disparar, muchos muertos dejaron de caer, muchos hijos de gente vulnerable vivió. Entonces, como mirar esa perspectiva de que cuando llega una paz, por ejemplo, eso fue un acuerdo de paz que para mí fue un éxito personalmente, y hablando con mis compañeras también lo piensan. ¿Por qué? Porque, como anteriormente lo había dicho, es algo que nos permite, nos ayuda a mirar desde una perspectiva que todo no es como, porque en muchas ocasiones nos falta como esa empatía, ese dolor por la patria, porque digamos es que vivimos en esta zona y acá nosotros no hemos vivido una violencia, pero ¿qué pasa con las personas que no pueden salir de sus casas? ¿Qué pasa con las personas que no pueden tener una vida libre, que tienen que someterse a lo que digan esos grupos ilegales? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el campesino que desmovilizaron de sus tierras, de sus fincas y lo mandaron a la ciudad a aguantar hambre? Entonces es como mirar que tras esa guerra que se ha vivido en Colombia, ha habido mucha violación a los derechos humanos de cada ser de este país, e incluso los que están en esos grupos ilegales, porque para nadie es un secreto que en esos grupos ilegales lo que hacían era un reclutamiento forzado. En la mayoría de los casos se llevan a los niños obligados. Entonces, como mirar esa perspectiva de que yo tengo que cargar un fusil porque me obligan. Entonces, como mirar que este acuerdo de paz, aunque se hizo un plebiscito y la mayoría del país dijo que no, había gente que estaba anhelando que se diera un proceso de paz, porque son personas que han vivido en la incertidumbre, en el miedo, ponerse a pensar de que yo estoy en mi casa y de un momento a otro se formó un combate y me toca meterme debajo de la cama porque de pronto me dan un tiro. No es uno vivir dignamente, no es uno gozar de esos derechos humanos que nos presta el Estado, que tenemos derecho por el solo hecho de nacer. Entonces, con base a esto, a pesar de todo, aunque en estos momentos algunos de esos comandantes entraron a la guerra, ahorita en 2012, a estas alturas del 2012, algunos de esos comandantes están en el monte huyendo, porque esos acuerdos tal vez no se respetaron.
podemos decir que hubo mucha gente que anhelaba el cambio, que anhelaba salirse de esa mala vida, que anhelaba dejar de estarse escondiendo. Y son personas que podemos decir que están viviendo nuevamente y están dándose otra oportunidad. Porque no creamos que porque pertenecen a dicho grupo son personas malas, son personas crueles, no, son personas que también tienen sentimientos, son personas que también han sufrido, son personas que han visto las duras y son personas que de una u otra forma también han sido vulnerables, pero en muchas ocasiones solo juzgamos y no miramos un poco más allá de lo que verdaderamente está pasando en nuestro país. Así que es ese logro de ese proceso de paz que se da con el presidente que había en ese año, Juan Manuel Santos, fue un logro, porque para nadie es un secreto que los que están atrás de la guerra son las mafias del país. ¿Quiénes se lucran de la guerra? Los más ricos. Entonces era algo que, claro, cuando se empezó a dar todo este proceso de paz con el presidente Juan Manuel Santos, era algo que había que hacerlo silenciosamente, que nadie se enterara. ¿Por qué? Porque cuando se da un proceso de paz caen muchos cabecillas, muchos. Cuando se hace una negociación ellos tienen que entregar terrenos, tienen que entregar nombres, ellos tienen que entregar todo lo que sepan, caiga quien caiga. ¿Y quiénes están metidos en esa melaza? Los ricos. Y a ninguno de ellos les va a convenir que haya un proceso de paz. Entonces cuando se logra dar este proceso de paz fue un éxito para Colombia y para todas esas zonas que estaban siendo atropelladas por estos grupos ilegales, que en su momento nacieron como una rebelión ante esa violación a los derechos que estaban haciendo, porque para nadie era un secreto que en esos años se robaban las elecciones y que no respetaban el voto popular de las personas del país. Aunque empezó con ese ideal, poco a poco se fue corrompiendo. Se fue corrompiendo en el sentido de que se metieron al narcotráfico, empezaron empezaron a reclutar niños que no querían estar ahí y en sí crearon mucha violencia, mucha maldad, pero que sea como sea son seres humanos que tienen derechos humanos y que tienen derecho a seguir viviendo. A continuación, mi compañera. Bueno, justicia transicional. Es conocida como la C, el cual es el nuevo modelo de justicia que nace cuando se inician los acuerdos de paz en el mandato del presidente Juan Manuel Santos. La justicia transicional son todas esas acciones, metodologías y mecanismos adaptados por ese nuevo modelo de gobierno, como son las GES. Las GES están conformadas por 3 tribunales. Uno de esos tribunales es la definición de situación, amnistía de inductos y de reconocimiento de verdad. Y cuentan con un tribunal de paz. La justicia transicional es un lugar donde estas personas que fueron víctimas de conflicto armado pueden ir y presentar sus casos, donde ellos pueden ser escuchados por lo que ellos vivieron en un pasado. Entonces ellos luego de escuchar esos casos se encargan de investigar si estas versiones que dicen estas personas son reales. Bueno,
las GES investigan y pueden juzgar delitos graves que se han traído como consecuencias que han pasado a través del tiempo, como esos conflictos que ha traído las guerras de la FARC que han dejado. Las GES están conformadas por un grupo de personas, como los magistrados, que tienen diferentes profesiones, que hacen parte de diferentes etnias y de diferentes territorios del país, los cuales también han sido víctimas del conflicto armado por las FARC. Bueno, eso también lo hacen apoyándose en estos entes que tiene el Estado recesionados en estos casos. En este caso podemos decir que es la justicia ordinaria. Sabemos que hay muchos casos como las víctimas de conflictos de desaparición forzadas y violación de derechos humanos. Están relacionados en la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria podemos decir que no dedicó el tiempo pertinente para realizar las investigaciones y nunca se supo nada de ningún resultado de ella en manos de la justicia ordinaria. Entonces estos casos los toma las GES. Las GES principalmente buscan la no impunidad, buscan la verdad y mayor reconocimiento. Hay otra forma de hacer reparación a las víctimas o a familiares de reparaciones y de reclutamiento y de toma de esas violaciones, sino de también la sociedad. La sociedad hacemos parte de estas víctimas que de una u otra forma alrededor del país, a lo largo del país, se han conocido diferentes conflictos que de una u otra forma también los han tomado no solo como personas, sino como territorio también. Las GES buscan la no impunidad, el reconocimiento y la no repetición. La GES se busca principalmente en 4 principios y esos principios son la obligación del Estado de investigar, el procesar de estos presuntos actores y que han tenido el derecho a conocer sobre los abusos del pasado. Han tenido estas víctimas del conflicto armado, el derecho a las víctimas de violaciones graves a tener reparación y a la obligación que tiene el Estado de implementar medidas que conlleven a esos hechos de conflictos para que no se repitan. La G tiene 7 macros, casos de estos conflictos que han dejado la guerra de las FARC.